Muy buenas amigas y amigos de Soy de Cine, volvemos por aquí para contaros todo lo que debéis saber sobre uno de los estrenos de esta semana, la película de terror Vive Dentro, Dentro Cabecera. Esta película es el debut en el largometraje del director estadounidense de origen indio Vishal Dutta. De hecho, el director nació en la India, pero se mudó a Estados Unidos cuando tenía tan solo 4 años. La película, uno de los aspectos, de hecho, más interesantes de la película es el origen del director y cómo plasma su propia historia o su propia ascendencia cultural en la trama de lo que nos cuenta, ¿no? Digamos que una parte importante y que hace que esta película se diferencie un poco de otras películas de terror, de género de monstruos o un poco paranormal, demonios, etcétera, es esta mezcla cultural entre la sociedad estadounidense, que está fuera de la familia protagonista porque vive en Estados Unidos, pero las tradiciones arraigadas indias que se suceden en el seno de la familia. De hecho, el primer acto casi que es uno de los más interesantes de toda la cinta por ser diferente a otras cosas que hemos visto antes. Es un primer acto en el que se nos cuenta un poco con las dinámicas de esta familia, explora esa sensación de no pertenencia que tiene la protagonista adolescente, habla un poco, porque hay muchas películas que hablan de esa generación de inmigrantes que llega a un sitio nuevo, que se tiene que adaptar. Hemos visto muchas historias sobre esa adaptación, esos choques culturales, pero lo que aquí cuenta es qué pasa, qué sucede con una segunda generación, es decir, personas que ya han nacido en el nuevo país, en este caso en Estados Unidos, pero que siguen teniendo un entorno familiar con una cultura distinta, y ese choque que se sucede entre lo que viven fuera de la familia y lo que sucede dentro de la familia, que provoca roces y discusiones y digamos una especie de lucha cultural entre todos los miembros. De hecho, las actrices protagonistas, Meghan Suri, que nació en Estados Unidos, y Neeru Bajwa, que nació en Canadá, son ambas de origen indio y tienen historias parecidas a la que tiene el director. Meghan Suri, a la que hemos visto, por ejemplo, para ponerle cara en una serie de Netflix que se llama Never Have Ever, es una serie que se hizo desde 2021 a 2023 y hacía el papel de Anissa. Y a Neeru Bajwa, una actriz, como digo, que nació en Canadá, pero que se mudó a Los Ángeles, donde fue al instituto y abandonó el instituto para irse a Mumbai para intentarlo en Bollywood, un mundo que a ella le tenía fascinada y que quería intentar, ¿no? Digamos que las tres personas más importantes de esta película, como es el director, que además escribe la película, Vishal Dutta, Meghan Suri y Neeru Bajwa, han vivido una experiencia parecida de choque cultural. ¿Cuál es el problema de esta película? Que después de ese inicio un poquito refrescante y un poquito diferente con el género de terror, va desembocando o poco a poco va llegando a todos los clichés del género de terror, olvidándose de ese primer acto interesante o diferencial para convertirse en una película más, una película de demonios, como hemos visto 1000 veces, y llena de tópicos del género, como hemos visto en otras tantísimas películas. La película, por los que no sepáis un poco de qué va, un argumento sin spoilers, va de dos adolescentes que van a un instituto, que eran muy buenas amigas, pero que una de ellas empezó a actuar de manera extraña y empezaron a perder relación. Dos chicas de origen indio que están en un instituto estadounidense. Una de ellas de repente empieza a ir constantemente sujetando un tarro de cristal y agarrándolo con miedo a que se rompa y actuando de manera muy muy extraña. Vive dentro del tarro, digamos. Dentro del tarro hay algo que si se sale, si se abre, puede provocar mucho daño a la humanidad, digamos, ¿no? Esa es un poco la premisa de esta historia, que digo que empieza con mucho interés y luego va decayendo un poco y se va volviendo un poquito más predecible. Sí que es verdad que combina, mezcla, digamos, combina el folclore indio con la tradición del terror estadounidense, pero también vemos que ese origen, porque habla del demonio indio Pisacha, que es un demonio que se alimenta de la energía humana y que es capaz de cambiar de forma y de volverse incluso invisible, etc. Luego empieza a tomar
muchas de las características de los monstruos típicos o clásicos del terror estadounidense. Y claro, y aquí nos hace preguntarnos si el hecho de que el director se mudara a Estados Unidos con 4 años y haya crecido la mayor parte de su vida en tierras estadounidenses no ha hecho que ese principio, como su propia vida, sea indio, pero haya sido contaminado con el resto de su vida, que es estadounidense, y digamos que ese folclore inicial que está en la película acaba diluyéndose y convirtiéndose en un producto que acaba pareciendo más una película estadounidense por todas sus características y todos sus, digamos, sus pequeños tópicos del género. Este tema de segundas generaciones lo hemos visto hace poco, por ejemplo, en la película Elemental de Disney, o lo vimos en Quiero ser como Beckham, también, ¿no? Esa niña que quería ser futbolista, pero sus padres no le permitían eso porque culturalmente no estaba bien visto que una niña jugara al fútbol. Con lo cual tampoco es que sea un tema súper original o súper novedoso, pero sí que es verdad que en el género del terror supone un poco de aire fresco. Es una pena porque tenemos la sensación de que no está explotado, que la película tenía un potencial muy interesante para ir por otros caminos, pero acaba llegando a un puerto demasiado conocido y acaba olvidándose de sus orígenes para convertirse en un producto bastante olvidable. Así que nada, decidnos si la veis, como siempre, qué os ha parecido, si estáis de acuerdo con la opinión que tenemos en Soy de Cine, o si a vosotros os ha convencido más y os ha parecido una película que merece la pena. Y mientras, nos seguimos viendo por aquí. Un saludo, hasta luego.